Bien, un saludo cordial para cada hermano y amigo que se conecta con esta presentación. Este es un proyecto que tiende a buscar esta conexión con Dios a través de un lenguaje sencillo, un lenguaje conocido y de un acercamiento a lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Seguramente habrá otras personas que están también compartiendo este mensaje y puede que haya otros enfoques y haya otros métodos para compartir la palabra. Pero finalmente el propósito es el mismo, acercarnos a Dios, darle a Él el lugar que le corresponde y permitir que su mensaje, su palabra pueda ya ser llevado a muchas personas. Por eso los invito a que le den like, a que le den me gusta, ¿cierto? Y a que hagan sus comentarios, que compartan con los demás, que se suscriban al canal y que podamos compartir con más personas. Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo. Nuevamente estamos en este ejercicio de meditar en tu palabra, reflexionar y a la vez compartirla a través de estas redes sociales, de estos medios de comunicación. Que sea tu bendición, Señor, que sea tu palabra, no las nuestras, sino que sea el Espíritu Santo el que esté trabajando en cada persona, en cada conocido que llega y se encuentra con este mensaje. Que tu bendición nos alcance a todos y podamos disfrutar del pan espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el tema de estudio para esta semana es la lección 9 del tercer trimestre de 2026 para el sábado 29 de agosto. Y el tema que estamos estudiando es un ministerio impulsado por el amor. Y el texto bíblico dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, les escribí con muchas lágrimas, no para que sean contristados, sino para que supiesen cuánto los amo. Y es que, mis hermanos y amigos, el amor bíblico no es que evite toda la tristeza. Pablo aquí está hablando con mucha angustia, con mucha tribulación. Lo cierto es que el amor bíblico lo que hace es hablar con la verdad para proteger, para sanar y para restaurar. En eso vamos a centrar el estudio de esta semana. Y es que nosotros, cuando podemos actuar dentro de un marco cristiano, estamos hablando dentro de lo que cobija el amor. Y es que cuando ese amor que es recibido de Dios se vuelve consuelo, se vuelve integridad, flexibilidad, perdón y testimonio. Y en esa dirección es que el apóstol Pablo nos va a llevar a entender el mensaje de esta semana. Y es que, de acuerdo con lo que nos dice la palabra, el amor es el, el ángulo, es lo que sostiene el ministerio. Y muy importante comprender esto porque cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de Jesucristo. Y estamos hablando de que Jesucristo también, como Hijo de Dios, como parte de ese Dios, es amor. Y ese es el Evangelio que predicamos, ese es el amor que llevamos. Es ese, digamos, la roca donde se fundamenta el ministerio que nosotros como cristianos estamos compartiendo con las personas que nos rodean. Y en 2 Corintios 11:28 dice, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y es que es muy importante entender que el ministerio no se mide solo por las cosas que hacemos, ¿cierto? Por tantas actividades, por todas las ocupaciones, no, sino por ese amor que puedan ver en nosotros y que nos impulsa a perseverar. Es que el amor, cuando se tiene en el corazón, nace, brota y empieza a germinar, como lo hacía el apóstol Pablo. Él ese amor lo llevaba a los demás y hacía que los otros se sintieran realmente amados por él. Y la carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios tenía una anatomía especial. Era una carta que se había escrito con amor. Y era de ese amor ágape.
ese amor que era capaz de definir el propósito por el que se ha escrito esta carta. Y notamos en la carta que está rodeada de aflicción, ¿cierto? Pero no es la aflicción la que gobierna la carta. Hay una cierta presión, tribulación expresada allí en aquella carta. Y digamos que mm, ese amor, ¿cierto? Abarca los afectos, la voluntad y las motivaciones del ministerio. Eso, digamos que está en el corazón, está en el centro, en el interior de nosotros, donde debe reposar todos esos afectos y la voluntad y las motivaciones que nos llevan a trabajar en el ministerio. La otra parte es que también la carta describe un corazón que estaba abarcado por esas presiones del momento y demuestra que tenía una preocupación profunda. Había una angustia, una opresión interior que estaba afectando al escritor, a Pablo, ¿cierto? ¿Y cuál era el sentido del texto entonces? Es que Pablo no escribió para que la gente se angustiara, para que se produjera tristeza, sino para que la iglesia conociera, ¿cierto?, la abundancia que él tenía por ellos, la abundancia del amor. Y es que ya sabemos que así tengamos mucho amor en nuestro corazón, eso no elimina que sintamos angustia. Pero sí el amor busca que esa angustia se transforme en palabras que buscan salvar, no palabras que buscan herir. Ese no era el propósito de Pablo. El propósito de Pablo era restaurar a los corintios. Ese era el amor que él tenía, que quería llevar y entregar a los corintios para que cambiaran sus actitudes y regresaran a las cosas que les había enseñado. Entonces, Dios eh, nos ha brindado un consuelo, ¿cierto? Tenemos que demostrar gratitud, porque nosotros, a la vez que somos consolados, estamos llamados a consolar a otros también. Y en ese sentido, pues Dios, dice el apóstol Pablo, es el Padre de misericordias. Y en ese consuelo que nosotros estamos recibiendo, y lo que el apóstol Pablo estaba haciendo, era entregar consuelo a los corintios, pero también ellos debían convertirse en una misión. Deberían convertirse en seres humanos capaces de que ese amor que tenían se multiplicara y llegara a otros que también estaban sufriendo. Y 2 Corintios 1:4 dice que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar. Entonces, es, digamos que, un trabajo bidireccional. ¿Qué significa eso? Que así como recibimos, también damos. No podemos apropiarnos del amor para tenerlo como una propiedad única, ¿cierto? Sino que es una semilla que nace, que se siembra, que nace y que germina. Y que en esa forma entonces, así como recibimos, también damos. Y es muy importante recordar que como Dios de pronto en algún momento nos ha sostenido y nos ha dado fuerza, también nosotros debemos convertirnos en esa presencia de consuelo para otras personas que también están angustiadas y que están necesitando esa dirección de Dios a través de la oración y la esperanza que otra persona está esperando de nosotros. Entonces, recordemos que no podemos quedarnos con lo que hemos recibido. Ese consuelo se convierte en una misión. Y cuando nosotros debemos llevar a otros lo que hemos recibido. Entonces debemos recibir de Dios esa compasión entrañable que llega a nosotros y que la vamos a entregar, porque hay otro que igual que yo, seguramente también está esperando ser consolado. Aquí encontramos entonces que nuestro propósito debe ser consolar, ¿cierto? Ir a los demás, animarlos y fortalecerlos. Y es que Dios actúa
se acerca siempre a esos afligidos y los acompaña, los sostiene, les brinda fortaleza. Los invita para que también, cogidos de la mano de Dios, también tengamos fuerza porque es una invitación para todos. Y creo que no hay un ser humano que no haya pasado por dificultades, por situaciones adversas. Entonces, eh, digamos que aquí el sustantivo que nombra el don de Dios, que el don que Dios entrega a nosotros es que el creyente también debe transmitirlo. Y aquí recibimos consuelo, aliento recibido, que quiere decir el sustantivo. Y tenemos algo muy importante, es que en Dios todo lo que venga hacia nosotros se puede convertir en oportunidades para crecer. Y la otra palabra que encontramos aquí, que se refiere a la presión, a la aflicción que sentía el apóstol Pablo, eh, nos muestra que la tribulación es el lugar donde el consuelo se vuelve experiencia y testimonio, porque el consuelo nos levanta, ¿cierto? Pero ahora tenemos que testificar de lo que se hizo en nuestra vida y que podemos ahora sentir ese gozo de estar en las manos de Dios, porque hemos recibido la orientación necesaria para salir de las dificultades que a veces nos aquejan y que nos dan cierto problema para estar en esa armonía con lo que Dios nos ha ofrecido. Entonces, lo ideal es que recibamos el consuelo de Dios y que dejemos que ese consuelo nos fortalezca y ahí sí compartirlo con quien atraviesa sus propias dificultades, su propia tribulación. No sabemos cuánto están sufriendo y esperando ser consolados, pero nos corresponde a nosotros encontrar solución también para esas personas que están en dificultades, que tienen problemas, que no han podido tener paz en su vida. Bien, y continuando con el tema, entonces dice que también nuestro actuar, esta intención de ayudar a los demás debe ser algo puro y sincero. No deberíamos actuar sencillamente para que nos vean. No debemos actuar para cumplir un compromiso, para hacer que pronto eh, estamos tratando de agradar a Dios y agradar a los demás. Nuestro deber es ser honestos, ser transparentes y que lo que hagamos para los demás lo estemos haciendo como para Dios. Y es que el amor pastoral realmente requiere motivos limpios, palabras transparentes y fidelidad a la verdad. Y es que la gracia de Dios, no la astucia humana, nos lleva hacia el servicio. Y en 2 Corintios 4:2 dice que renunciamos a lo oculto y vergonzoso por la manifestación de la verdad. Entonces, tenemos que trabajar para Dios sin utilizar la palabra, manipulándola para nuestro beneficio. Y tenemos que evitar también juzgar apresuradamente las intenciones de los demás. Cuando nos afanamos por acusar y por mirar que los otros tienen dificultades y nos estamos saliendo de la intención de Dios, tenemos que autoexaminarnos para que nuestras actuaciones correspondan con lo que Dios pide que hagamos. Entonces, esa integridad, ¿cierto? Se está refiriendo a una verdad sin doblez ni astucia, una verdad que es honesta, una verdad que nos debe llevar a cultivar la sencillez, la rectitud sin doblez, ¿cierto? Aquí se sin doblez es que no tengamos otra intención, que estamos aparentando una cosa y realmente en el fondo estamos haciendo otra. Y el folleto nos explicaba pues este tema y decía que nuestra pureza pues se está enfocando es a una conducta íntegra. ¿Y que es íntegro? Que no tiene mancha, que no tiene nada que dejar ver con falsas apariencias. También debemos cultivar la sinceridad. Y la sinceridad tiene que ver con la pureza de esa intención que tenemos, ¿cierto?
Y es que esa transparencia que procede de Dios y puede comparecer delante de Él sin ningún problema, porque se está practicando el principio de la honestidad, de la verdad. Y es que es importante cuando uno empieza a hacer las cosas de Dios, hacerlas con los criterios que Él pide. ¿Y qué debemos rechazar? Pues debemos rechazar todo lo que tenga que ver con influencias, con utilizar estas cosas a favor nuestro, con beneficiarnos de manera egoísta, con la oportunidad que tenemos de consolar a otros. Tenemos que aprender a hacer las cosas sin interés, sin esperar nada a cambio. Y también debemos rechazar la astucia, la habilidad inescrupulosa para obtener beneficios. Y aquí es algo que describe esas tácticas ocultas que el ministerio de la verdad debe abandonar. Entonces, Pablo estaba enfocado en eso. Pablo sencillamente estaba tratando de ser honesto, sencillo con ellos, con los corintios, y les demostró que él no tenía ningún interés particular en beneficiarse para, digamos, en intenciones egoístas personales. Por eso es importante entender que lo que el apóstol Pablo quería enseñarles a ellos era lo mismo que él estaba viviendo. Y en esa intención, él podía alcanzar a los corintios y mostrarles que en esa dirección se llega a una comunión verdadera con Dios. Entonces, debemos servir con motivos íntegros, estar de manera precisa hablando delante de Dios y renunciar a toda manipulación de la palabra. No podemos tener puntos medios donde de pronto demos apariencias de no estar cumpliendo con la palabra de Dios. Y la enseñanza del apóstol Pablo es clara. Esto no es sencillamente algo que él quería demostrar, sino que era algo que estaba viviendo y que le estaba enseñando a los corintios a que se ubicaran en esa dirección. Ahora, cuando hay amor, la vida no se va en la dirección en que nosotros la hemos planeado. Y aquí cuando el apóstol Pablo hizo unos planes para cambiar un viaje que él tenía, sencillamente él pensó en el beneficio de los corintios, de los demás que lo iban a recibir. Él había tenido ciertas dificultades y ahora con tal de no afectar a esos hermanos, él dice que cambia sus planes y cambió ese viaje para que no hubiera más dolor ahí entre los corintios y no se causara más dificultades. Entonces, eso que Pablo hizo no era que él no quisiera ir, no era que no tuviera pues como la intención literal de no visitarlos, era esperar un momento mientras las cosas se organizaban, de tal manera que pudiera orientarse en una cuestión de amor y de dar espacio para que las cosas se pudieran corregir. Entonces fue una decisión pastoral que está orientada por el amor. Y en 2 Corintios 4 dice que les escribí con muchas lágrimas para que supiesen cuánto los amo. Y ahí nos damos cuenta que cambiar un plan, pues es un principio también de conservar una rectitud en las cosas de tal manera que mi actuar redunde en bendiciones, en beneficios a los demás. Y cuando la decisión protege, pues eso lo primero que hace es edificar y buscar el bien espiritual de los demás. En esa dirección estaba caminando Pablo. Y es que el amor puede cambiar nuestros propósitos en beneficio de los demás. Y una cosa es decidir, ¿cierto? Planear, que es lo que está diciendo aquí la palabra en griego. Y Pablo podía revisar sus decisiones con un criterio pastoral muy claro, porque él tenía la capacidad de organizar sus intenciones hacia el futuro y podía notar que él lo que hacía era organizar el futuro de los hermanos de Corinto. Y allí también hubo una intención en su planeación. Eh, Se dejó ver también en ese cambio itinerario que de pronto había cierta ligereza, cierta, digamos, discontinuidad
en las cosas, cierta inconsistencia. Y Pablo hizo la aclaración que eso no era así. No, pues eso no fue un cambio que surgió de pronto de un capricho, de una frivolidad, sino que fue algo pensado para que al llegar en su momento, cuando él pudiera ir, las cosas fueran para bien. Y en Cristo, pues las promesas de Dios son firmes y confiables, y Pablo tenía esa certeza. Había intenciones que eran constructivas, y ese itinerario cuando se cambió, sencillamente se orientó hacia la protección de la feligresía de cada hermano allí en Corinto. Pablo quería que todos permanecieran en la fe, que todos se sintieran en su espacio sin que él les estuviera vulnerando esa individualidad y ese espacio que habían ganado en su iglesia. Y su intención siempre fue que ellos sintieran que aún al no ir los estaba apoyando. Y en esa intención de Pablo, pues también podemos encontrar algo que Dios tiene, es que Dios cumple sus promesas. Y tenemos esa garantía, ese anticipo, ¿cierto? Y es que el Espíritu siempre nos garantiza que Dios cumplirá lo prometido. Y en esa dirección, pues el apóstol Pablo mostró que la flexibilidad puede ser esa fidelidad cuando el amor protege a las personas. Y Cristo mantiene firme el propósito. Entonces, porque hayan variaciones, porque hayan cambios, porque hayan otros propósitos de momento, cuando son planeados, no es porque se quiera dejar atrás lo que ya se tenía previsto, sino porque se puede organizar de tal manera que nuestras actividades misioneras, nuestros propósitos en el ministerio sean los de llevar a otros a ese sostenimiento en la palabra de Dios, en la iglesia y en la proyección de la vida eterna. Ya podemos entrar en el tema que es bien interesante, el perdón. Y el perdón debe ser visto como una reafirmación del amor. Aquí en este tema hay dos situaciones particulares. Conocemos la historia de un hombre incestuoso que había cometido pecado, pero también podría referirse a otra situación. Al parecer, pues estaba refiriéndose a algo diferente al hombre incestuoso. Y él estaba invitando a los corintios a que practicaran eh, este principio del perdón. De tal manera que al perdonar a un hermano de la iglesia, pudiera ser reconstruido, restaurado. Y allí también cuando se habla de la tristeza, ¿cierto? Tiene otro sentido. Porque la tristeza no es obligarnos a quedarnos enterrados, quedarnos con la cabeza agachada. Tiene que ver con que podamos sentir arrepentimiento al estar tristes. Si esa tristeza nos lleva al arrepentimiento, estamos en el mejor camino. Entonces podemos recibir la disciplina que la iglesia nos da y si esa disciplina cumple su propósito, pues está alcanzando la salvación de un pecador. Y la disciplina cumple el propósito cuando el pecador es perdonado, cuando es consolado y cuando es restaurado. Si la disciplina tiene un propósito destructivo, es acabar con la persona, es terminarla de hundir en su pecado, no está haciendo algo con lo que Dios nos pide que hagamos. Porque es que a eso nos debe llevar la disciplina, al perdón, a la consolación y a la restauración. En 2 Corintios 2, 7 y 8 dice que debéis perdonarle y consolarle, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Y el llamado es a que podamos entender que, digamos que vamos a tener muchas situaciones en la iglesia donde nuestros hermanos, nuestras personas cercanas cometerán muchos errores, muchos pecados, pero no estamos llamados a acusarlo, no estamos llamados a condenarlo, estamos llamados a perdonar y consolar. Y ahí es donde nosotros podemos confirmar el amor que tenemos hacia los demás. Tampoco nos está diciendo que vamos a tratar el pecado con frivolidad,
como puede suceder en muchas iglesias, en algunas donde se castiga muy duro el pecado, donde se disciplina con fuerza y se pierde el sentido de la disciplina, y en otras iglesias donde se trata el pecado con tanta frivolidad que a veces se termina acolitando las cosas mal hechas. Entonces debemos tratar el pecado con verdad, tratarlo como corresponde. Cuando haya arrepentimiento, reafirma el amor para que la tristeza no destruya a la persona. Y es que si tratamos las cosas con verdad y con la intención de restaurar, pues entonces las personas que están tristes por sus dificultades, por su pecado, van a tener la oportunidad también de ser restauradas para la vida eterna. Y ya dijimos que la disciplina cumple su propósito, alcanza la meta cuando la persona se restaura, cuando la persona tiene la oportunidad de hacer las cosas para eh, dar vida al que está perdido. Continuando con la explicación de la disciplina, entonces, entendemos que la tristeza, según Dios, no es el destino o no es a donde vamos a llegar. La tristeza debe despertar conciencia del mal que se está haciendo. Por eso produce tristeza, dolor, pero para que tengamos la oportunidad de reflexionar sobre la condición actual o pasada que nos ha afectado el momento y llegar a un arrepentimiento, a un cambio de mente, para reorientar la vida hacia Dios y para producir fruto para la salvación. Y esto entonces nos lleva a entender que es una concesión que nos hace por gracia. Y que la hacemos nosotros también, perdonamos. Y el perdón no es que haga el pecado más pequeño. El pecado no es que minimice las cosas. El perdón, no es que minimice las cosas. Es que sencillamente ofrece una salida que nace de la gracia. Eso es lo importante. Por eso dijimos que el pecado hay que tratarlo con la verdad, como corresponde. Y de esa manera vamos a tener la oportunidad de ofrecer una salida que nazca de ese regalo que Dios nos da cada día y es su gracia. Y de esta manera llegamos a confirmar o a ratificar lo que Dios quiere. Y es reafirmar el amor, volver visible esa restauración dentro de la comunidad. Y todo esto, esa tristeza que se despierta en nosotros o en cualquier hermano de la iglesia, cualquier amigo, debe llevarnos a un amor reafirmado. Y cuando existe arrepentimiento, la iglesia trata el pecado con verdad y al pecador con perdón, consuelo y bienvenida. Una persona que esté en pecado no tiene por qué ser desechada de la iglesia. Debe ser corregida, disciplinada, con amor para que en su momento, cuando el Espíritu Santo toque ese corazón, ese pecador sienta que se le perdonó y que se le recibe de nuevo en la comunidad de la iglesia. Bien, entonces todo lo que hemos dicho nos debe llevar a un triunfo en Cristo. Y en medio de las dificultades y las inquietudes que tenía Pablo, pues él siguió anunciando a Jesús. Él siguió trabajando en ese ministerio que estaba llevando, que estaba practicando para salvar a otros. Y las buenas noticias que Tito le llevó, porque Tito llegó a visitarlo, ¿cierto? Eso, digamos que para él fue llegar a reconocer el triunfo que solo Cristo concede. Y en 2 Corintios 14 él decía, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Allí se dio cuenta que todo lo que estaba haciéndose en comunión, en armonía, guiado por Cristo, por Dios, tenía una victoria especial. Y digamos que la victoria cristiana no es ausencia de debilidad, no, es permitir que Cristo manifieste su fragancia a través de una vida sincera. Es dejar que Cristo actúe, que haga todo su trabajo en la vida de cada ser humano, de cada persona que decide aceptar ese triunfo de Cristo en su vida. Y es que en Cristo el triunfo se percibe, digamos,
cuando tenemos la oportunidad de exhibir lo que hemos tenido, o lo que Dios nos ha dado. Y es que Dios exhibe en Cristo esa victoria que alcanza también a cada uno de nosotros, a sus siervos. Y debe tener también olor, aroma. Y es que cuando hablamos de ese olor, de ese aroma, es esa difusión que se hace, ¿cierto? El conocimiento de Cristo va, se despliega, se difunde y llega a ser, digamos, perceptible por medio de nosotros que estamos llevando ese aroma a los demás. Es como una fragancia agradable. Ese triunfo en Cristo es una fragancia que los demás quieren también tener. Y la vida consagrada es para Dios ese grato aroma de Cristo. Es que la vida consagrada se convierte en algo que irradia, que refleja el aroma de Dios, el aroma de Cristo. Y esto nos lleva a que se haga una manifestación, que sea visible. Y realmente el ministerio no se anuncia por sí mismo. Hace conocido a Cristo en todo lugar. Es muy importante que podamos entender que el triunfo en Cristo, el triunfo que se percibe, entonces nos lleva a un desfile triunfal, que tiene un olor, un aroma, una fragancia agradable, y que se manifiesta, se hace visible en todos los lugares. Y ya dijimos que el triunfo cristiano no oculta la debilidad, permite que la presencia de Cristo se perciba en un ministerio sincero. Entonces, nosotros nos convertimos en una vida que deja huellas de luz. Y eso es lo que hizo el apóstol Pablo en su trabajo desinteresado, en sus propósitos, en sus intenciones. Estaba convencido que él iba por el camino correcto, dejando esa huella que iluminaba a los demás. Y es que el amor desinteresado santifica la influencia que se hace, que se tiene. Y esa vida consagrada comunica luz, consuelo, paz. Y hace que en medio de las cosas de la vida, en medio del sufrimiento, se tenga ese consuelo que todos queremos tener. Y no importa qué dificultades haya, cuando se refleja en nosotros o desde nosotros la luz de Cristo, muchas personas encuentran a alguien en quien apoyarse. Y Elena de White dice en Patriarcas y Profetas, la página 656, que una vida cristiana consagrada derrama siempre luz, consuelo y paz. Entonces, teniendo en cuenta que ya hemos recibido consuelo, la pregunta es, ¿qué huellas dejan hoy mis palabras, mis decisiones y la manera en que trato a quienes han fallado? ¿Qué perciben los demás de mí? ¿Qué perciben que estoy haciendo? ¿Qué perciben frente a mi actuar en mi entorno, en el contexto donde estoy? Y hay 5 palabras que se deben tener en cuenta para un ministerio de amor. Y ese ministerio de amor debe ser un ministerio que irradie luz, consuelo y paz, como ya lo hemos visto durante el repaso. Y está basado en que siempre busca el bien del otro. Ama, el amor ágape. Consuela, comparte el aliento recibido. Sirve, actúa con sinceridad, actúa con transparencia. Es un amor que perdona, que restaura por gracia y que se manifiesta, que hace visible la victoria de Cristo. Entonces, nuestro deber es pedirle al Espíritu que esta presencia deje esta huella. ¿Y cuál es la huella? Amor, consuelo, integridad, perdón y la fragancia de Cristo. Que ese amor que practicamos se convierta en un ministerio. Y hay 5 movimientos que resumen la experiencia de Pablo con los corintios. Él recibió el consuelo de Dios, vivió con integridad, adaptó los planes por amor, restauró a través del perdón y difundió la fragancia de Cristo a través del ministerio que estaba llevando donde él se estaba desempeñando. Entonces, ese ministerio impulsado por el amor acompaña al herido, al triste, al abatido. Dice la verdad, protege, perdona y hace visible a Cristo.
Esto refleja la esencia del ministerio que nosotros estamos llevando. Y ahora yo ya tengo eso, ¿cierto? Ya yo mismo me pregunto, ¿qué he recibido? Y si digo, bueno, yo he tenido esa protección, ese perdón, ya tengo el aroma de Cristo. Ahora, ¿quién más aparte de mí necesita hoy el consuelo que Dios ya me permitió recibir? ¿A quién le voy a llevar ese consuelo? ¿A quién le voy a compartir? Miremos a nuestro alrededor, busquemos quién está en dificultades, quién está triste, quién no está sintiendo el amor de Dios, el amor de nosotros, y compartamos esa bendición, que es el amor llevado al ministerio. Que el amor de Cristo impulse cada decisión. Y en 2 Corintios 5:14 dice, el amor de Cristo nos constriñe. Entonces, consolemos a una persona que esté necesitando algo de nosotros. Examinemos la sinceridad con la que estamos actuando, cómo estamos haciendo nuestras actuaciones en frente a los demás, qué nos motiva a actuar. Y reafirmemos el amor hacia quien se arrepiente. Restauremos y busquemos oportunidades para que más personas tengan la oportunidad de buscar el amor de Dios. Y que nuestra oración sea, Señor, haz de nuestra vida una carta de amor que lleve consuelo, verdad y restauración. Que Dios nos bendiga y nos ayude a estar siempre cumpliendo su propósito en esta tierra. Amén.